No se olviden de colocar, jóvenes, su nombre en el chat. Muy bien, no se olviden de colocar en su chat. Muy bien, Ipanaqué, presente. Manrique, presente. Bustamante, presente. Ipanaqué, presente. Trujillo, presente. Val. Ajá. Pinedo, presente. Hinojosa, presente. Muy bien, comenzamos entonces. Estábamos hablando sobre los elementos de la identidad comunitaria, ¿no? Hemos visto su nombre, su historia, nuestro nombre de nuestro distrito, de nuestra comunidad es Carmen de la Legua, ¿no? Pero se llamó así siempre, Carmen de la Legua. ¿Conocen algo de su historia? A ver. Aquí tengo en mis manos un documento en el cual muchos pobladores que en aquellas épocas poblaron este lugar nos cuentan, ¿no? Dicen, cuando el policía estaba por llegar, el señor López Pasos, como un grupo de la directiva, todas las noches andaban con pitos. Nos pasábamos la voz. En cualquier caso, vamos, ya viene la directiva, vamos a luchar. Salíamos todos de su chocita a pelear, dice, ¿no? ¿Por qué dice así? A ver. ¿Por qué no manifiesta? Es un poblador de aquellas épocas. Porque era... ¿Por qué les querían sacar la policía? ¿Por qué quería sacarlos? ¿Y por qué vivían en chocitas? Ese actuar de las personas en querer encontrar un lugar donde vivir, ¿no? Da como, forma parte de la historia de una comunidad, ¿no? A esa historia se le coloca, se le da un nombre al lugar en el cual desean habitar. Todas las comunidades rurales o urbanas tienen un nombre, el cual influye en cómo la gente se ve a sí misma, como parte de su comunidad, ¿no? Incluso hay comunidades con su nombre tradicional y otros el oficial. O sea, se les conoce de una manera y de otra oficialmente, por decretos, por resoluciones mediante la ley. Además, la evolución de la comunidad a lo largo de los años construye su historia. Por lo tanto, su identidad, sobre todo ciertos eventos, etapas históricas muy significativas. ¿Cuál es el nombre
de nuestra comunidad en la actualidad era Carmen de la Legua. Pero antiguamente dice, aquí en este documento, desde la invasión al barrio tuvo los siguientes nombres. Como ya señalamos, uno de ellos era la Asociación de Pobladores de Mendocita y Nuevo Callao. ¿Quién y cómo cambia el nombre a Carmen de la Legua? ¿No? Hasta ahí se llamaba así, Asociación de Pobladores de Mendocita y Nuevo Callao. Mendocita es un lugar aquí de la parada, por la parada del distrito de... A ver, ¿alguien me recordar ese distrito? De La Victoria. En el distrito de La Victoria, ¿no? Estaban los pobladores de Mendocita. Y otros pobladores que habían llegado, pues, a estos lugares y se llamaban Nuevo Callao, ¿no? ¿Y cómo se cambia el nombre de Asociación de Pobladores de Mendocita y Nuevo Callao? Ahí existe una anécdota, miren, ven. Dice, en ese tiempo el prefecto Damaso Rivero, pues nosotros le habíamos puesto Nuevo Callao, ¿no? Las personas le habían puesto Nuevo Callao. El prefecto entonces dice, recibe una invitación que le hicieron un almuerzo en el local que era de Esteras. Él vino y tomó la palabra y dijo que no podíamos llamarnos Nuevo Callao, que era imposible eso, que le pusieran de nombre Carmen de la Legua. Entonces, por tener el apoyo de él, que el prefecto tiene autoridad, porque acá no queríamos que nos movieran ni nos voten, tuvimos que aceptar. Y le pusimos Carmen de la Legua. ¿Por qué era imposible que se llamara Nuevo Callao? Le pregunta a otro poblador. Mire lo que pensaban aquellas personas que que estaban en ese momento residiendo ahí. Se puso el nombre de Nuevo Callao para así ganar la simpatía de las autoridades del Callao. Por eso se pusieron Nuevo Callao, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de que la simpatía, ganar la simpatía de las autoridades del Callao? Carmen de la Legua vino posteriormente porque nos dijeron de que, ¿no? De que este es un barrio. ¿Cómo un barrio se va a llamar Nuevo Callao? ¿No? Porque ahí normalmente habita gente humilde, decían algunos pobladores. Había una controversia ahí. Nuevo Callao debe llamarse una urbanización donde vive gente acomodada, casas que tengan después de 4 a 5 pisos. Bueno, una unidad vecinal, algo así debería de ser Nuevo Callao. Era la opinión de dos grupos, ¿no? Entonces, por eso es que se cambió, se tomó en cuenta el nombre que el prefecto Damaso les dio, de que le pusieran Carmen de la Legua en homenaje a la Virgen de la Legua. Como estamos en los linderos de la Legua, o digamos, de la patrona del Callao, ¿no? Entonces, como ven, siempre en la toma de territorios, de terrenos, siempre existen pues opiniones diferentes, ¿no? Todos los seres somos seres únicos. Entonces, no hay que tenerle miedo al cambio de opiniones, porque de ahí sale la idea se va mejorando, ¿no? Algunos opinaban de una manera y otros, ¿no? De que ¿por qué le vamos a poner Nuevo Callao? Dice, si somos gente humilde, decía un grupo, ¿no? Somos gente humilde. Nuevo Callao suena, el otro grupo decía que ese nuevo, que
La denominación Nuevo Callao era para las urbanizaciones, donde vive gente acomodada, gente que tiene dinero, pues tiene sus casas de 4 o 5 pisos, decía el otro grupo, ¿no? O sea, entre ellos también había la discordancia. Y como ya les había dado un nombre el prefecto, les había sugerido un nombre, ellos optan por colocarle el nombre de Carmen de la Legua, ¿no? Por esos dos problemas que se suscitaron. Pero es el terreno, por eso que el primero se llamó Nuevo Callao. Luego, ya por recomendaciones, pasa al nombre que tenemos en la actualidad, que es el de Carmen de la Legua. Además, la evolución de la comunidad a lo largo de los años construye su historia. ¿Cuál es nuestra historia? Y por lo tanto su identidad. Sobre todo ciertos eventos y etapas históricas muy significativas. ¿Cuál es la etapa histórica y significativa que sucede en esta parte de la historia? Muy bien, me tendré que ir, tengo que... Muy bien, Bustamante, cuídate. Aceptado. Muy bien, entonces, ¿no? Hubo un hecho significativo. Nuestra comunidad ha sido producto de una invasión. ¿Qué es una invasión? ¿Mm? ¿Qué es una invasión? ¿Qué es una invasión, jóvenes? ¿Qué es una invasión? A ver, Arcos, que recién se está integrando. A ver, Arcos, ¿qué es una invasión? Arcos. Te tocó el premio del millón. ¿Qué es una invasión, Arcos? A ver, danos tu opinión. Diego, ¿qué es una invasión? Profesora, disculpe, ¿cuál es la pregunta? No puedo escuchar porque en mi casa están haciendo ruido. A ver, ¿qué es una invasión? ¿Qué entiendes tú por invasión? Pues, pues por decir, el Perú, por decir, Chile invadió el Perú, creo que sí, ¿no? Pero bueno, es como por decir, mm, yo quiero, por decir, un juego de un primo, y para eso necesito ir a su cuarto y agarrarlo, pero para eso estaría invadiendo el cuarto, ¿me entiendes? No sé si Claro, me llego a explicar. sí, sí. Sí, Diego. Eh, Muy bien, invasión, ¿no? Invadir algo, tomar algo que nosotros que deseamos, pero que no nos está de repente prohibido por nuestra moral, algunas costumbres, ¿no? Entonces, nuestra comunidad fue una invasión a los terrenos del Estado, ¿no? Eh, Puesto que esos terrenos estaban desocupados, estaban eh, con poca población, ¿no? Y pues la necesidad de las personas que llegamos que llegamos hacia Lima, tenemos la necesidad de tener un terreno propio, una casa propia. Entonces es por esa razón de que las personas no se arman de valor y hay pues personas dirigentes, personas que tienen bastante, ¿qué les digo?
tienen bastante aceptación, tienen buenas palabras, esos son los dirigentes, los que dirigen las invasiones, ¿no? En este caso, se logró, nuestra comunidad nace a raíz de una invasión, ¿no? Los venidos de la Victoria, del lugar de Mendocita, llegan acá a Carmen de la Legua y invaden la parte de Carmen de la Legua, ¿no? Igual también los tarapaqueños, ¿no?, que lucharon contra los chilenos en el conflicto que tuvimos, les dan como reconocimiento por esa lucha lotes acá en nuestro Carmen de la Legua, ¿no? Y así también la parte de Reynoso, por ejemplo, los areneros eran los que tenían su trabajo acá, ¿no? Vivían en otros lugares, pero por el trabajo venían y se les hacía difícil regresar a sus hogares y poco a poco fueron haciendo sus chozas, ¿no? Trayendo a su esposa para que les atendiera. Si venía la esposa, venían los hijos, y ellos fueron los primeros que poblaron esas tierras, ¿no? Y acompañados de ellos, pues, llegaron bastante gente provinciana en busca de un terreno para poder vivir y asentarse y no tener el problema de estar alquilando lugares donde permanecer, ¿no? Eso es parte de nuestra historia. Es muy significativo porque no debemos de olvidar los pobladores, los que estamos, los nietos, de repente hasta los bisnietos, ¿no? De que esta comunidad pues ha sido de una fuerte lucha, ¿no? La lucha ha sido acá bien fuerte por tener derecho a un espacio que nos permita vivir con tranquilidad, ¿no? Porque de una u otra manera, pues el tener un espacio, una casa, nos da tranquilidad, porque tú eres dueño por la ley de ese espacio, ¿no? Y puede servir para tus hijos, para tus bisnietos, si es que así fuera el caso, ¿no? Entonces es por eso que se lucha, por el permanecer en una parte del territorio, ¿no? Entonces, Carmen de la Legua, pues, ha sido producto de invasión, de una invasión, ¿no? Fue un largo litigio, porque acá también esas tierras, así como lo reclamaban los areneros que trabajaban acá, también lo reclamaba un hacendado, el señor Espantoso, ¿no? Dice, acá tengo el documento donde dice, en Esteras estuvimos luchando un largo tiempo, que Espantoso no quería, dice, quería votarnos, siempre pagaba a los militares de la Legua para que vengan con sus caballos a votarnos. Nos botaban en la medianoche, venían con los caballos y nos tumbaban las chozas. O sea que ha sido una lucha fuerte, no es fácil, hay que valorar eso. Así, dice, ahí hemos tenido muchos años de líos, juicios con el señor Espantoso. El señor Espantoso hacía aparecer sus documentos como una sociedad limeña. Formaba una sociedad limeña y ellos eran todas familias. Y ese señor era dueño de hasta Playa Rímac. Se hacía dueño de Playa Rímac, de todo, porque se había posesionado. Toditito era dueño de todo ese terreno. Él presentó sus papeles, entonces nosotros hemos luchado contra ese señor Espantoso, ¿no? Nunca presentó sus papeles, él hablaba nada más, ¿no? Y así, en aquella época dice que estaba
general Odría. Nos favoreció, dice, con estas leyes de Benavides, el mariscal Benavides y el general Odría. ¿No? Por esas leyes le ganaron el juicio al señor Espantoso. Y él, al haberle ganado, el señor Espantoso los dejó tranquilos y desapareció. También dice, hubo enfrentamientos con los propios areneros, a las otras personas que estaban llegando, ¿no? Dice, comenzó otra lucha en la parte de abajo, o sea, en la parte de Reynoso. Lo que hoy es Reynoso, se formó la Asociación de Pobladores Areneros. Los areneros también se creían dueños, no querían dejar que otras personas entraran. Dice, los areneros comenzaron a poblar de foses desde el callejón de Reynoso, avanzaban hacia arriba, hacia Carmen de la Legua, avanzaban. Y los de Carmen de la Legua también avanzaban desde arriba hacia abajo, ¿no? O sea, ambos no querían que les quiten terreno. Entonces se produce una lucha. Hemos hecho retroceder una cuadra. Habían puesto su local justamente en la frontera hasta Jorge Chávez. Pero aquí Santo Chocano hacia la línea. Eso era todavía chacra, dicen, ¿no? Claro, porque la última en formarse ha sido, pues, primero Carmen de la Legua, luego Reynoso, luego 22 hectáreas, y por último Conquistadores, y al final todavía Villaseñor de los Milagros, ¿no? Siempre éramos, dice, y con Reynoso siempre éramos rival a muerte, dice. Carmen de la Legua con Reynoso eran rivales hasta la muerte, dice. Especialmente acá en la frontera de Carmen de la Legua con Reynoso, en Mariano Melgar, esa fue una frontera de contención, o sea, nadie pasaba de ahí. Dice, en una época, no me acuerdo qué fecha, pero había una guerra campal. Vinieron los areneros con sus palos y picos y destrozaron nuestras casas, quemaron las chocitas. Allí vinieron como 60 guardias civiles armados para botarnos a nosotros. Había pedido por Reynoso y López Paso se paró y le dijo, dice, ¿no? O sea, eran los directivos. Señores, un mayor de la Guardia Civil dijo, ustedes han venido a invadir terreno del Estado, propiedad privada. Entonces le dijo, no es propiedad privada, porque es terreno rústico, estos son del Estado, porque hemos venido acá por el presidente de la República, general Odría. ¿Y quién es Odría? Le dice. Es el presidente de la República. ¿Qué autorización tienen? ¿Y ustedes qué autorización tienen? Dijo López Pasos. O sea, ambos se pedían los documentos. Entonces los areneros presentaron unos escritos. Dijo, para hacer sus chocitas hasta mientras que trabajen nada más, ¿no? Para que saquen material de construcción. En cambio nosotros teníamos que hacer vivienda para hacer casas, ¿no? La lucha contra los areneros. Ellos pedían su lugar de trabajo y solamente pidieron por mientras. ¿No? Muy bien, entonces ha sido una lucha, pues, ha sido una invasión, una lucha al cual los peruanos tenemos derecho, según la Constitución, a tener una vivienda. Por eso que en aquella época el general Manuel Odría, que llegó a ser presidente del Perú, dio prioridad a la obtención de viviendas a la gente del pueblo. Por eso creó las grandes unidades que están acá por Colonial, yéndose para Venezuela. Ahí está la gran unidad vecinal de Mirones, ¿no? Y así en el RIMAC, en la Victoria, hay grandes unidades creadas por Manuela Odría, ¿no? Dio prioridad a la obtención de un lugar para vivir.
La cercanía al río, dice, les permitía no solo lavar sus ropas. Miren cómo sería el río que lavaban sus ropas los primeros pobladores ahí. O sea que era un agua limpia, pues, ¿no? Porque para lavar sus ropas ahorita, a ver, váyanse a lavar su ropa. Los domingos y feriados, la gente en el río y los chicos se bañaban, se jaloneaban. Era como irse a la playa, dice. O sea, había un lugar de diversión, ¿no? Así fue Carmen de la Legua Reynoso desde sus inicios. Teníamos que hacer la plaza en el mercado mayorista para una semana. Teníamos la ventaja de tener una línea de la línea 25, pues que iba hasta el mercado mayorista y venía a la unidad vecinal número 3, o sea que acá en la Colonial, y de ahí venían caminando, ¿no? De ahí teníamos que trasladarnos a pies, pues acá porque no había otro medio. Entonces prácticamente se hacía el mercado para una semana. Si había mercado el sábado en la tarde o domingo, se hacía mercado el sábado en la tarde o domingo, y prácticamente se abastecía uno hasta la siguiente semana. De esta forma se subsistía en cuanto a los alimentos. ¿Se dan cuenta cuánto han luchado esas personas? Dice, en esta zona los zancudos, había muchos zancudos, entonces las picaduras de zancudos criaba como salpullido, especialmente en los niños. Entonces los niños tenían que dormir protegidos de los zancudos. Pero ni aún así siempre ese bicho penetraba, pues para después otra enfermedad otra enfermedad no ha habido, dice, solamente la de los salpullidos, de los zancudos. Otro dice, salvo pasajeras que los chicos sufrían del estómago por el agua que ya se estaba contaminando, ¿no? Cuando nosotros veníamos esto era chancadora, dice. Cuando nosotros vinimos esto era una chancadora, o sea, de materiales de construcción. Allí había máquinas de chancar piedras. Todo también se enjuició, a todos los enjuiciaron. No, que es un pueblo, no había por qué, ¿no? No tenían por qué seguir trabajando si ya se había formado un pueblo. Los que vivían por alrededor, ese polvo les hacía daño, por eso que lo sacaron. Les hacía mucha tierra todo el día, camiones entraban y salían, ese era polvo, no mucho polvo, por eso que le hicieron juicio y lo sacaron también. Dice, los padres con hijos en edad escolar tuvieron que dejar a sus hijos con familiares en Lima. Dice, donde su abuelita que vivía en Lima, ellos se quedaban donde su mamá, ahí porque todavía para acá el barrio no había escuela. Para venir a la escuela se puede decir a las 2 o 3 años. Después de 2 o 3 años recién se crea la escuela. La primera maestra acá en el barrio fue la señora Rosita y comenzó a enseñar a los niños en la localidad. Fue de nuestro local fue de Esteras y así comenzó a enseñar. Y ahí comenzó la educación de los niños, porque casi la mayoría llevaba a Lima a sus hijos. Miren la historia de nuestro barrio. Muy bien. Entonces, ¿no? Así empieza la historia de nuestro distrito de Carmen de la Legua. Hoy en día es un pueblo pujante y trabajador. Fue creado el 4 de diciembre de 1864 con la ley 15247 por iniciativa del diputado Juan Raceto, donde decía, ¿no? Créase el distrito de Carmen de la Legua Reynoso en la provincia constitucional del Callao
que tendrá por capital el radio urbano de las urbanizaciones populares de Carmen de la Legua y Reynoso. O sea que lo que ya se había tomado posesión de ello. Este distrito debe su nombre a la patrona del Callao, cuya ermita, cuyo lugar de peregrinación como su casa, se conocía a su santuario, que está ubicado dentro de sus límites a una legua en dirección al Callao y a la misma distancia hacia Lima. Y la segunda parte del nombre se debe a Reynoso, que es una zona poblada donde antes existía una ladrillera con ese nombre. ¿Mm? Claro, si había materiales de construcción, lógico que era que hubiese habido una ladrillera, ¿no? Para completar todo la cantidad de materiales. Entonces, de esa manera, pues, el nombre de Carmen de la Legua se lo debemos a la patrona y también por sugerencia del prefecto, ¿no? Del prefecto del Callao, el cual el prefecto Damaso le sugiere que le cambien ese nombre, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Las formas de vida y de trabajo. Cada comunidad tiene una manera característica en que vive su gente. Cada día es muy importante en la construcción de su identidad. No nos damos cuenta, pero cada día vamos haciendo historia. Jóvenes. Entonces, la forma de vida, ¿no? Antiguamente pues era gente que luchó, ¿no? Luchó por estas tierras. Una comunidad luchadora, ¿no? En las cuales, como narra, nacida de una invasión, de una lucha constante en la lucha entre ellos mismos inclusive, ¿no? Carmen de la Legua no permitía que Reynoso se poblara. A veces nos olvidamos por eso de que nosotros también hemos sido, así como nosotros también hemos tenido necesidad de territorio, también otras personas tienen necesidad de territorio, ¿no? Y a veces luchamos entre personas que tenemos los mismos derechos. Según la Constitución, pues tenemos derecho a tener una vivienda propia, ¿no? ¿Y qué más? ¿Dónde la obtenemos si no tenemos dinero para comprarlo? En las tierras del Estado. Esas tierras del Estado no habían sido trabajadas por el Estado. Eran terrenos eriazos. Entonces, tuvieron los pobladores que trabajar mucho esta tierra para ver de la forma como estamos ahora. Miren cómo está nuestro distrito en estos momentos, ¿no? Muchos se dedicaron al trabajo, como decíamos, ¿no? La familia de los Reynoso era una familia, la cual tenía una ladrillera. Los camioneros, los que transportaban los materiales que se extraían de esa parte del río. Los areneros, los que sacaban arena. Y el hacendado, el señor espantoso. O sea, han habido conflictos ahí. Los que dieron inicio al paulatino nacimiento del barrio de Reynoso fueron los miembros de la Asociación de Areneros, que pertenecían también a la Confederación de Areneros del Perú. O sea, también estaban unidos.
dos de los altos dirigentes de esa organización, don Juan Claros y don Guillermo Valverde, fueron los forjadores de la fundación, ¿no? Los primeros pobladores de acá de Reynosa. El territorio y sus recursos naturales. Las comunidades rurales y urbanas se distinguen en gran medida por el paisaje que los rodea, el tipo de vegetación, la fauna de la región, y todo ello es como el rostro que le da la identidad. El territorio es como la base sobre lo que están los recursos naturales. En aquellos momentos los recursos naturales, ¿qué eran? La arena, el trabajo, ¿no? La piedra, las construcciones, los caminos, el uso y la distribución del territorio determinan la forma de vida y la identidad de su región, ¿no? Pues en esta región, como observamos, se extrajo mucho material de construcción, hormigón, piedra, arena, que era necesario para la construcción de las casas también acá en Lima y Callao, ¿no? O sea, era un trabajo necesario. Muy bien, y el último lugar en formarse pues fue Villa Señor de los Milagros. ¿Alguno de ustedes vive en Villa Señor de los Milagros? ¿No? Ellos también no hace mucho han estado en conflicto hasta ahora, en juicio, creo que contra la persona que se reclama dueña de esas tierras, ¿no? Pero creo que hace 3 o 4 años creo que ya han obtenido ya su titulación, ¿no? De que la ley los ampara para que puedan permanecer en ese lugar. Muy bien. ¿Algo que me quieran comentar, preguntar, a ver? O sea, tenemos bastante que saber de cómo nacen, de repente los que hemos vivido acá, ¿no? Yo he vivido acá desde el año, mi hermano nace en el año 60 y nace acá en mi casa. Desde esa fecha es que nosotros también llegamos, ¿no? En búsqueda, mis padres también en búsqueda de un lugar donde que sea propio, donde permanecer, donde construir tu casa a tu manera, ¿no? Con tu esfuerzo. Entonces, en esa época llega él, en los años 60. Pero mi papá no invade, la que invade es la antecesora, dueña de estos terrenos, ¿no? Que era la señora Micaela Ruedas, que daba de comer a esas personas que trabajaban sacando la arena, todo. Entonces ella venía desde Caquetá a trabajar acá, dándoles alimento, comida, vendiendo picarones, papas rellenas, ¿no? Venía a estos lugares. Entonces, cuando se ve que la gente se va poblando, ella también agarra 3 terrenos y después los traspasó, ¿no? Lo traspasa uno a mi padre, el otro al otro vecino y el otro, bueno, no sé, pero ha sido solamente